Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Terapia Podcast, un espacio en donde acercamos la teoría de la psicología a la práctica real de aquellos que ejercen la psicoterapia. Bueno, en este pequeño espacio que tenemos de nuestro podcast, somos estudiantes de la Universidad Latina de Azuero. Está nuestra compañera Naomi, mi persona Eli. Están aquí, por ahí está nuestra compañera Damaris, Eduardo. Y este capítulo del podcast hoy es porque el profesor Leiker Ocañas nos solicitó que entrevistáramos a un psicoterapeuta y es una nota pues en trabajo en grupo. Y la materia se llama psicoterapia. Muy interesante la materia. La mañana de hoy tenemos el placer de estar aquí con una invitada muy especial, la profesional Betty Castro, que nos va a acompañar este día de hoy conversando un poco de cómo ha sido su trayectoria y su formación como psicoterapeuta. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Qué la motivó a tomar ese camino y cómo esa decisión ha influido en su vida tanto profesional como personal? Bueno, buenos días ante todo. Gracias por el espacio. Creo que realmente haciendo un review de por qué estudié psicología, yo creo que necesitaría como un podcast que durara 2 horas para contarle la historia realmente de por qué estudié psicología. Pero atendiendo acá a tu pregunta, creo que realmente, bueno, la idea de convertirme en psicoterapeuta no surgió de una manera totalmente consciente, ¿sabes? Eso más bien surgió con el pasar del tiempo, de manera espontánea y fluida, porque no fue que un día me senté a decir, ok, hoy quiero ser psicoterapeuta, sino más bien en el hacer de la psicología me percaté de que la psicología no bastaba. ¿Por qué? Porque habían pacientes que llegaban a consulta en donde la psicología me permitía a mí comprender, ¿sí? Comprender su historia, pero yo decía, ok, no basta con comprender esa historia de ese paciente. Necesitaba profundizar mucho más allá en cómo era el acompañamiento que debía darle justamente a este paciente durante su proceso de cambio y de mejoría. Entonces fue ahí donde la psicoterapia llega a mi vida realmente, ¿sí? No como un título que yo quisiera tener, sino más bien como esa ventana que me iba a brindar muchas herramientas. ¿Para qué? Para brindar un servicio de calidad, ¿sí? Entonces, la psicoterapia llegó justamente para eso. ¿Para qué? Para poder servir mejor a cada uno de esos pacientes que llegan a mi consulta, que tienen historias totalmente diferentes, como yo siempre trato de ser puntual en eso. Podemos tener muchos pacientes con los mismos diagnósticos, pero sus necesidades son totalmente diferentes. Entonces, respondiendo a tu segunda parte de tu pregunta, ¿cómo ha impactado la psicoterapia en mi vida a nivel personal y a nivel profesional? Creo que te lo voy a resumir con una frase realmente. Yo creo que la psicología para mí fue un taller, ¿sí? Imaginemos metafóricamente un taller. ¿Qué hacemos con el taller? El taller, yo tengo mi casa y voy a amueblar mi casa porque tengo justamente el taller. Entonces, la psicología fue eso, en lo profesional y en lo personal. Fue ese taller que me permitió ¿qué? Tener esas herramientas para brindar una buena atención a mis pacientes, pero también en el área personal me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque empecé a ver la vida y a las personas de una manera totalmente diferente. Siempre le he dicho a mis estudiantes en las clases que para mí la psicología fue, estudiar psicología fue agarrar unos anteojos y ponérmelos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dio una visión mucho más amplia de qué era el mundo, de qué era la vida. Wow, impresionante. Noté que habló sobre servicio, sobre los estudiantes dentro de su periodo de formación y cuáles habilidades cree usted que deberían desarrollar sus estudiantes que deseen ejercer psicoterapia. Mira, siempre he dicho que el conocimiento es importante, ¿sí? Porque dentro del conocimiento va a estar todas las técnicas que tú vas a aprender durante toda tu formación, pero no lo es todo. Para mí el conocimiento es importante en la práctica de la psicología, pero no lo es todo. Para mí, en la formación como psicólogo y a ustedes estudiantes, lo que les puedo recomendar son tener cualidades que no pueden abandonarlas jamás a lo largo de su trayectoria, no solo como estudiante, sino como persona y como profesional. Y parto de la idea central que es aprender a escuchar, ¿saben?
¿sí? Escucha activa. Escucha activa. Y aquí hago la diferencia porque las personas creen que oír y escuchar son dos cosas iguales y no es igual, porque oír es algo biológico del ser humano, ¿sí? Pero escuchar es no escuchar cualquier palabra, sino las palabras necesarias que en su momento nos van a permitir hacer un proceso que se ajuste pues a las necesidades de todos los pacientes. Entonces, escuchar implicaría comprender esa historia, comprender las emociones y cómo o qué significa justamente esa historia y esas emociones en la vida del paciente. ¿Qué otra cosa podría recomendarles a ustedes? Creo que realmente la parte humana, ¿sabes? Tener mucha humanidad. Y cuando les hablo de tener mucha humanidad, me refiero justamente a esa capacidad de saber que detrás de un paciente hay historias, pero también hay una persona. Y si esa persona se acercó justamente a nosotros a la consulta, porque no es fácil, no cualquiera decide o toma la decisión hoy de que voy a ir a psicología. Esto es un proceso que agarra cada uno de los pacientes. Entonces, no es fácil tomar esa decisión y sentarse frente a una persona que tú no conoces para venir a contarte esa información. Entonces, nunca olviden la parte humana, porque detrás de cada historia siempre va a haber una persona. Detrás de cada diagnóstico va a haber una persona que necesita justamente de nuestro servicio. Interesante. Escuchar es lo mismo. Oír. Oír. Oír, escucha, oír, oye cualquiera persona, ¿sí? Pero cuando escuchamos, comprendemos. Y rescatable eso también de la parte humana, de saber que detrás de cada paciente que llega hay una historia. Creo que a veces se nos olvida mucho. Tantas teorías que uno aprende dentro del salón de clases, tantas corrientes, que la psicología es humana. Independientemente del modelo que tú escojas, creo que lo esencial Es la humanidad. es la humanidad que llevas dentro. Y te va a ayudar. has tocado un punto importante, sí, porque en psicología existen muchísimos modelos, ¿no? Después, a lo largo de que ustedes vayan formándose, ustedes se van a inclinar por un modelo específico, ¿verdad? Entonces, independientemente de cómo este modelo explica lo que es el comportamiento, la conducta humana, nunca olviden que detrás de esa explicación siempre va a haber una persona. A través de sus experiencias clínicas, ¿cuál cree usted que han sido los retos que está presentando actualmente la psicoterapia? Bueno, mira, yo no sé si llamarlo una desventaja o una ventaja, pero podría decir que podría ser un arma de doble filo. Y para mí es tanta información, ¿sabes? Surgir tantas corrientes, tantas técnicas, porque cada una explica algo específico de dónde surge justamente la patología, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que en este afán de dar explicación, explicación, yo creo que se pierde realmente la esencia de lo que es la psicoterapia, porque hay que enfocarse no solo en comprender, sino qué voy a hacer con eso que comprendo, ¿me entiendes? Entonces, en ese punto, considero que hay muchas personas que no saben diferenciar el querer participar o ser firme hacia una corriente y empezar a estudiar y estudiar cosas, ¿me entiendes? Porque llega a un punto que tú te llenas de tantas técnicas que tú dices, ¿y cuál voy a usar? ¿Me entiendes? Lo que hay que hacer justamente, y yo se los recomiendo, y yo soy una persona que siempre me gusta aprender, o sea, tengo una necesidad constante de aprender porque aprender te permite mejorar profesional, pero también te permite mejorar personalmente. Entonces, yo me defino con una corriente, me actualizo en base a esa corriente porque escucho otras cosas, pero solamente las utilizo para comprender, pero no para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Considero que hay demasiada información y ahora con esto de las redes sociales y demás, tú te pones a ver, ya hay pacientes que llegan ellos mismos diagnosticándose y ellos mismos, no, yo necesito que tú me hagas una terapia cognitivo-conductual, me reestructures porque la creencia mía, o sea, se ha contaminado mucho la información ahorita mismo, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestra labor sea un poquito más difícil. ¿Qué otra cosa podemos tomar? Que considero también que hay que tomar en cuenta ahorita mismo como reto. O sea, todos los pacientes te van a llegar a consulta por algo. Ningún paciente te va a llegar a consulta para decirte, hoy me fue súper bien.
¿Sabe? Yo vengo aquí porque quiero echar cuento. No te va a llegar ningún paciente. Un paciente te va a llegar por algo que le está aquejando, ¿verdad? En su momento. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes llegan, pueden tener el mismo diagnóstico, pero las necesidades son totalmente diferentes. Entonces, es aquí donde juega un papel importante la parte esta de que yo como profesional tengo que saber que si tengo limitaciones para ese paciente, yo necesito ser referido. ¿Y a qué voy a hacer un paréntesis? ¿Cuál es el reto también? El reto como profesional es saber que nosotros no somos perfectos y en algún momento yo puedo tener un paciente que yo sé que ese paciente no es para mí, porque algo que deben aprender siempre es que no todos los pacientes son para un psicólogo y un psicólogo no es para todos los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Reconocer es un reto importante también, que los psicólogos ahorita mismo nos cuesta reconocer nuestras limitaciones. Tengo un paciente, yo sé que ese paciente no lo puedo trabajar con el modelo, las técnicas que yo tengo, entonces yo necesito ser referido. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos enganchados ahí porque queremos ayudar. ¿Y qué pasa? Lo que hacemos es estancar el proceso de mejora de ese paciente. Entonces, para mí, uno de los retos, tengo muchos de cuales hablar, pero sé que tenemos limitación de tiempo, pero para mí los más puntuales son estos. Ok, muchas gracias, profesora. Eh, Dijo algo que me llamó la atención acerca de que ahora hay mucha información. Y no sé si te pasa, Naomi, pero cada vez que veo un nuevo enfoque o un nuevo modelo de terapia, digo, Este es el este es mío. el mío. Este Este es es el el mío, mío. Pero exacto. después veo otro y digo, no, Mío. no, el Este otro es es el el mío. Entonces, mira, una de las desventajas de los estudiantes, pues de los psicólogos, es justamente eso, que queremos y queremos y queremos, pero llegamos en un punto que nosotros tenemos que ubicarnos en uno, ¿me entiendes? En uno y trabajar para ese modelo y hacer que ese modelo, actualizándonos, nos permita tener esas herramientas necesarias, porque si hay algo que tenemos que tener siempre los psicólogos, es superación constante, pero tratar siempre de ir por la misma línea para no tener que tener tanta información que a lo largo nos pueda hacer desviar realmente nuestra esencia como, u objetivo como psicólogos. Ok. Siguiendo por esa línea, acerca de los enfoques, nos gustaría saber cuál es su enfoque, con cuál enfoque usted se siente mejor trabajando y también para usted qué tan importante es la evaluación inicial a la hora de lo que es el encuadre, en lo que es la psicoterapia. Ok, bueno, respondiendo el enfoque, cuando decidí entonces en el proceso este de búsqueda de ser mejor profesional y ser mejor persona, que entendí que justamente la psicología no me daba todo, decidí estudiar una maestría en psicoterapia integrativa. ¿Sí? Cuando hablamos de psicoterapia integrativa, integran todos los modelos. ¿Sí? Integra, pero no integramos modelos, integramos técnicas. Pero si tú me dirías a mí realmente cuál es su modelo, yo me iría por el modelo humanista. ¿Sí? Soy un poco más humanista, tiene más peso en mi ejercer como profesional, pero también me ha ayudado mucho en la parte personal. ¿Sí? ¿Me dijiste otra Sí, pregunta por ahí? sí, acerca de la evaluación inicial. Ok, bien. La importancia. Ok. ¿Sabes cuál es la función de los faros en la noche? La guía. La guía, ¿verdad? Entonces, imaginen, la entrevista inicial, es la entrevista inicial, me hablaste, ¿verdad? Ujú. Es el faro, ¿verdad? En la noche es todo la historia que viene del paciente. Entrevista, evaluación, va por ahí Exacto. con lo que inicia. Entonces, ¿qué pasa? Para mí la entrevista inicial dentro de un proceso terapéutico es lo más importante, es la base. Y aquí traigo una frase que siempre llevo conmigo y jamás la dejo y es, si no existe un punto de partida, no se sabe bien a dónde ir. Y eso lo dijo Sigmund Freud. El Sigmund Freud nos dejó ahí, en esa frase enmarcada justamente, que para poder tener un proceso bien establecido, tú tienes que tener un inicio. Y el inicio te lo da la entrevista inicial. Y es ahí donde tú forjas, buscas toda la información, conoces a tu paciente y vuelvo y digo, conocer mi paciente no es saber cómo se llama mi paciente, sino quién es mi paciente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus emociones, cuál es su historia. ¿Sí? Entonces, de ahí me permite a mí entonces hacer justamente el proceso ya tomando en cuenta todas las dimensiones que conlleva. Pero para mí es la base de todo proceso terapéutico. Y siguiendo con ese proceso, por ejemplo, en el ámbito este de la relación que va a tener, por ejemplo, el terapeuta con el paciente.
¿cómo considera usted que esa relación puede influir en los cambios que va a tener la persona? Es muy importante y vuelvo y hago énfasis en que el conocimiento no lo es todo, porque también hay otras cosas que hacen que el proceso se dé de manera fluida y es justamente la relación terapeuta-paciente, ¿sí? Pero si ustedes me dicen por sí solo cuál es más importante, no te voy a decir es los conocimientos o es la relación, porque tú puedes tener una muy buena relación, ser muy empático, pero si no tienes el conocimiento, ¿cómo vas a ayudar? ¿Y cómo vas a hacer si tienes el conocimiento, pero no eres ese paciente, no eres ese terapeuta que le das ese ambiente o esa relación terapéutica de confianza a ese paciente? No se podrá, ¿verdad? Entonces, tienen que ir de la mano, de la mano. Entonces, mira, fíjate que en mi ejercer como psicóloga, yo despido a mi paciente en la puerta del consultorio afuera. Ya, o sea, ya él sale y se va a ir en su auto, ¿sí? Y lo recibo allá. Y yo le digo a la gente, es tan fácil iniciar una conversación que yo le digo a mi paciente, desde ahí ya hay pacientes que llegan por primera vez, yo le digo, oh, el día está caliente, ¿verdad? Y ya empezamos por ahí. ¿Qué crees? Cuando entra allá, se siente súper bien. Pero eso no lo va a hacer todo, porque imagínate que yo me pase hablando todo el día de cosas así. Yo necesito entonces aplicar el conocimiento, pero esa relación va a permitir que fluya. Y de hecho siempre al final con mis pacientes nuevos, lo que hago es preguntarles cómo se sintieron, ¿sí? Porque ellos me van dando también pistas de qué cosas yo necesito mejorar como terapeuta. Ok, para ir finalizando, tenemos también una consulta. Por ejemplo, para nosotros que nos estamos formando y aquellos que nos van a ver en el salón, ¿cuál podría ser su consejo o su recomendación a aquellos estudiantes que queremos formarnos para ser psicoterapeutas? Ok, sean pacientes, pero no pacientes para que vayan a psicología, sino de saber esperar. Cada uno va a tener su momento, ¿sí? Pero no olviden que mientras yo espero mi momento, yo tengo que aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo, muchachos, es no quedarse únicamente con lo que les podemos enseñar en la universidad, en el salón de clases, ¿sí? Porque si yo les dijera mi experiencia como psicólogo, yo salí de la universidad y mi primer paciente, yo quedé orando cuando yo lo tenía al frente. Wow. Porque ahí es donde yo te digo, o sea, tú como psicólogo, tú tienes que darte cuenta cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Porque no es lo mismo que yo te vaya y te eche el cuento, te dé conocimientos en la clase que ponerlos en práctica. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, sean pacientes, supérense constantemente, nunca dejen de aprender porque esa es la clave para nosotros. La clave para nosotros humildad profesional, y cuando les digo humildad profesional, muchachos, es saber que no soy perfecto, tengo limitaciones y si necesito referir casos, refieran casos, porque lo que más hay es pacientes y lo que más hay es psicólogos. Y aquí lo importante, ojo de esto, el protagonista siempre va a ser el paciente, no puede ser el terapeuta. Entonces, el beneficio siempre tiene que ser para el paciente. Ok. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Nos vamos con un Pequeño cierre. Antes de, profesora, en palabras simples, sencillas, en una o dos máximo, Ok, ¿qué es la terapia? arte. ¡Wow! Ya. Arte. Arte. Fui demasiado explícita, pero es arte. Para mí es arte realmente. Ah, interesante. Arte, ¿por qué? Voy a salirme de la palabra, ¿sí? Arte, ¿por qué? Porque Sigmund Freud dice, ¿sabes qué? La psicología usa una herramienta que tú no la compras con nada, y es la palabra. Pero no es decir cualquier palabra, son palabras bondadosas, porque las palabras bondadosas son las que hacen que toquen y hagan el cambio y la mejoría en el paciente. Por eso lo considero arte. Recuerden, la psicoterapia es arte. Arte. El protagonista es el paciente. El paciente. Profe, ¿y usted tiene no alguna es el pregunta terapeuta. para nosotras las estudiantes? Bueno, ok, sí les tengo una pregunta, realmente. Me gustaría, ¿por qué? Porque yo pensé que íbamos a hablar de psicología, pero se fueron por psicoterapia. Ah, ¿Ok? ¿qué es psicoterapia? Les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que psicología, psicólogo y psicoterapeuta es lo mismo?
No. Y si no tienen la información, investíguela. No, ya eso sí, creo que lo manejamos un poco. Ok, coménteme. El psicólogo, creo que cuando terminamos los años de estudio, salimos todos como psicólogos, que podemos dar consultas psicológicas. Ya lo que es la terapia, tenemos que tener una formación extra en alguna de las áreas, por ejemplo, en la clínica, y ahí pues seguir haciendo lo que son especialidades en un enfoque como tal, algo que nos certifique como psicoterapeutas. Así que no es lo mismo. También que muy tenemos, bueno. cuando recibimos la formación, aparte de la licenciatura, aprendemos, conocemos otras herramientas que nos ayudan dentro del proceso de la psicoterapia, que no es que el licenciado no las tenga, pero si van como que enfocadas las en profundiza algo, un a poco. uno las profundiza. Imagínate, tú como psicólogo sales con tu mochilita, pero la mochilita Vacía. no va llena, Ajá. ¿verdad? Entonces, Está ¿qué va a bastante pasar? vacía a veces. ¿Qué va a pasar después? Con la psicoterapia, lo que vas a hacer es llenarla. ¿De qué? De recursos. De recursos que vas a usar dependiendo de qué paciente tengas, siempre ajustándote a sus necesidades. Profe, pues, y que le mando un saludo a los muchachos del salón que la van a ver. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que sí. Nos vemos en el próximo episodio, Bien. en la misma hora. Hablamos Hablamos de de psicoterapia. terapia. Gracias.